sanse.com. Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. 1:26 de este martes 14 de marzo. Y ya saben que con esta música damos cada semana la bienvenida a nuestro experto en cine, Luis Alberto Jiménez. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Hola, buenos días. Bien, con fresco, pero bien. Sí, estábamos hablando, ¿no? Que nos ha jugado una mala pasada la primavera. El tiempo. Menos mal que el lunes que viene empieza la primavera y es cuando era más frío, verás. Sí, es seguro. Bueno, hoy vamos a abrir de nuevo nuestro diccionario cinéfilo para seguir aprendiendo, bueno, pues términos que a lo mejor si están leyendo una revista acerca de cine o simplemente viendo una película, hay veces que incluso se introducen esos términos dentro de algunos guiones, así que vamos a tratar de revelar alguno de sus significados. Sí, porque hay veces que estamos oyendo, viendo, incluso leyendo alguna crítica y ya son de uso más corriente que antiguamente. Sí. Antiguamente no se solían decir estas palabras, no se solían usar por casi nadie, como solo los profesionales que como trabajaban, con miedo, ¿no? Para que nadie. Ahora ya es muy corriente y bueno, pues gracias a eso pues aprendemos todos palabras nuevas que siempre podemos meter luego en nuestras conversaciones. Claro, porque muchas luego pueden ser utilizadas en el día a día. Se pueden usar. Se han pasado ya a... Claro. No la primera que tengo, como la distancia mecánica, esa creo que no, pero bueno, que otras seguro que sí. Y bueno, vamos a hablar de eso. Distancia mecánica. Distancia mecánica, ¿eso qué es? Es la que se logra mediante objetivos, sin trasladar la cámara de un lugar a otro. Y hay objetivos que son los grandes angulares, que amplían el campo de la visión, los teleobjetivos que acercan el campo como si fuera hacia el espectador, y luego además están los objetivos de distancia focal variable, o los llamados vulgarmente zoom, que posibilitan el cambio de distancia en plena toma, según está rodando. Sí. Con la cámara, pues vas sin mover la cámara, porque luego veremos otro que la cámara se puede mover. A lo, iba a decir yo, Valerio Lazarov en televisión, ¿no? Sí, no con tanta velocidad, pero algo parecido. En concreto el dolly zoom, efectivamente. ¿Qué significa? Yo esto sí que no lo había escuchado nunca. Es una palabra que consiste en alejar o acercar la cámara mientras se aumenta o disminuye el zoom, para que el sujeto siempre parezca de igual tamaño. Y entonces eso lo que provoca es la distorsión del campo visual, que se semeja en la pantalla como si se estuviera mareando. Vemos que el sujeto no cambia se ve nítido, pero lo que hay a su alrededor... Se mueve el fondo y esto, claro, ¿no? Y entonces se distorsiona y parece que te estás mareando, porque ves el sujeto, lo ves totalmente nítido, pero lo que hay detrás lo ves borroso. Sí. Y esto lo usó Alfred Hitchcock en la película Vértigo. Es verdad. Fue el primero que lo usó para dar sensación de vértigo, nunca mejor dicho, en la película, y fue el primero que lo usó. Bueno, pues esto, dolly zoom se llama. Sí. ¿El eje de cámara cómo lo definiríamos? El eje de cámara es la recta imaginaria que está definida por la orientación de la cámara y que se extiende desde la cámara al objeto filmado. Es muy fácil. Vamos a explicarlo con palabras. Como si tú trazas una línea imaginaria desde el sujeto, desde el actor que está delante de la cámara, al foco de la cámara. Sí. Puede ser de varios metros, puede ser un primer plano, que ya sabes que los primeros planos se ve hasta las espinillas de la cara, pues cosas de esas, y ese es el eje de cámara. Es una palabra, pero también es curiosa, porque muchas veces no sabemos lo que están cuando dicen el eje de cámara. Yo lo he escuchado muchas veces cuando dicen hay un fallo de eje de cámara. Pues ves, pues mira, entonces claro que a lo mejor no está perfectamente la distancia tomada o la distancia que quiere el director para esa toma, a lo mejor ha fallado por un X centímetros o X metros, porque puede ser grandes angulares, que puede ser una toma grandísima, o como digo antes, pues un primer plano. Y que también a lo mejor en un plano tenemos la mano derecha subida y en otro la mano izquierda, eso también podría ser considerado eje de cámara, falla de raccord. Es lo que decíamos del raccord, la continuidad para los vasos medio llenos, porque como las escenas sabemos que no se ruedan seguidas, entonces a lo mejor la ruedan a los 3 días después, y vemos un vaso lleno por la mitad de una bebida, y cuando ruedan le ponen bebida, pero le ponen bastante más. Entonces eso algunos hay garrafales, como en Pretty Woman, por ejemplo, que me parece que tenía en un plano Julia Roberts tenía un croissant y en el otro era otro tipo de bollería. En Esencia de Mujer también, Al Pacino en Esencia de Mujer también pasaba lo mismo. Un vaso de whisky por la mitad, y cuando hacían plano y contraplano, pues estaba lleno. Pero bueno, elipsis. Sí a lo mejor nos suena más. Sí, es un salto en el espacio
o en el tiempo, y en el tiempo puede ser las dos o solo uno u otro. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia, aunque han eliminado algunos pasos intermedios, para no alargar a lo mejor mucho la película, para no poner 20 minutos más en total. Con eso pues hacen alguna elipsis, pero que no se pierde la continuidad. Tú das a entender que ha ocurrido algo o que ha pasado algo, pero que luego la historia puede continuar perfectamente. Pero pueden ser, por ejemplo, años. Podemos tener un plano de un niño de 8 años y luego una elipsis y tiene 28 y ya es, claro, ha pasado a la adolescencia o a la madurez. También puede ser, porque muchas veces eso no tiene por qué romper la historia de la película. No, entonces es como vamos viajando en el tiempo. Vamos viajando, sí. Encadenado. Encadenado es el título de una película, pero no, esto no es lo que estamos hablando. Es una transición de planos por sobreimpresión pasajera más o menos larga. Las últimas imágenes de un plano se sobreponen a las primeras del otro. Y entonces hay un momento en que se ven las dos imágenes, una sobre otra, que se pierde la anterior y empiezan a salir las nuevas, que es... A mí particularmente lo veo poco en el cine. La que vamos a hablar luego sí ya lo vemos más, porque es diferente totalmente. Es que hay cosas que han ido cambiando, como las cortinillas y todo esto. Ha habido modas, los fundidos también, es un tipo de cortinilla. Pero el encadenado es eso, que se ve todavía un poco de la imagen que estamos viendo y empieza a surgir otra imagen nueva, que es con la que va a continuar la historia, que puede ser pues parecida o puede ser otra escena totalmente diferente. Bueno, y un tipo de encadenado podría ser el fundido. El fundido es lo parecido o muy parecido, pero que aquí acaba a negro, por ejemplo, o a otro color. Entonces acaba una escena, se va oscureciendo y se queda totalmente negra. Y luego de esa oscuridad vuelve a aparecer poquito a poquito otra escena, que como hemos dicho antes puede ser la misma, o sea, en el mismo espacio, o puede ser en otro escenario, en otro plato, y va surgiendo poco a poco del negro. Entonces el fundido puede ser, lo normal es que sea un fundido a negro. Para eso sobre todo es para acabar una escena que quiere el director acabar una, y en el fundido a negro lo van dejando unos segundos más para saber que ahí ha acabado, y no ponen el fundido para empezar con otra escena. Puede ser fundido a negro, fundido a cualquier color, pero que eso no quiere decir que va a empezar otra escena exactamente igual desde la oscuridad. Eso quiere decir que puede ser, hay fundidos que funden uno y empieza el otro, o hay fundido que funde a negro o a cualquier otro color. Y luego tenemos también dos palabras inglesas que son fade in, que se llama al que cierra la secuencia, y el fade out, que es la que abre. Se usa para indicar el paso del tiempo o un cambio radical del escenario. Entonces son diferentes maneras de dar a entender al espectador que ha pasado mucho tiempo, que ha pasado, pues como has dicho tú antes, desde los 8 años a lo mejor. En este caso sí podría valer perfectamente eso. Bueno, qué complicado es explicar estos términos así, a lo mejor, solamente sí, con palabras. Con la palabra es más difícil. Gag. Esto es más fácil. Muy fácil. Es un golpe cómico. En España no lo teníamos, pero sí se ha podido traducir como golpe cómico, que no se espera, no esperamos lo que ocurre. Y puede ser visual, verbal o sonoro. En el cine mudo antiguamente, los famosos Charlotte, Buster Keaton, todos los que hacían cine mudo, pues tiraban del gag mucho para sorpresa y para reír, para hacer reír al espectador. Incluso había un señor que se llamaba Gagman, el hombre del gag, que estaba siempre en directo al lado del director según estaban rodando, porque se le ocurrían gags, se le ocurrían cosas que no estaban escritas en el guión, porque muchas veces el guión lo lleva. Pero este señor dice, pues aquí podemos hacer esta caída, y lo ponían y quedaba perfectamente para que el espectador se riera con eso. Qué curioso, un Gagman. Me gustaría tener uno aquí para metiendo golpes de humor también en las entrevistas. Se puede. Plan de rodaje. El plan de rodaje es un documento gráfico que normalmente es en forma de un tablero, como una gran pizarra, en el que se indica a los participantes del rodaje el calendario, número de planos, escenas o secuencias a rodar por cada día, la participación de los actores que tienen que ir ese día, los figurantes y los requerimientos, que debe estar todo disponible para cuando el director de la orden de acción pues esté todo preparado. Entonces cualquier el jefe de fotografía, el encargado de los extras, todos saben cada uno en qué momento van a estar en ese plan de rodaje. Suele hacerse por días. Entonces ese plan de rodaje se pone para que todo el mundo sepa cómo se va a rodar y cómo se va a desarrollar la escena. Bueno, y por último vamos a explicar lo que es el plano secuencia. A mí es el que más me gusta. ¿Te gusta el plano secuencia? A mí es el que más me gusta. El plano secuencia es una secuencia filmada en continuidad, sin corte entre planos, en la que la cámara se desplaza de acuerdo a una meticulosa planificación.
Esto parece, así dicho, muy fácil, pero por ejemplo, un ejemplo claro es el plano secuencia inicial de la película Sed de Mal de Orson Welles de 1958, que dura 4 minutos. Parece poquito, 4 minutos, pues es nada. Pero para planificar ese plano, nunca mejor dicho, plano secuencia, tardaron 2 semanas, porque la cámara no hay ningún corte. Es muy difícil de realizar, porque todo el mundo tiene que estar concentrado, compaginado, los extras tienen que entrar por un lado, los actores tienen que ir por otro, y no se puede cortar, porque si se corta ya tienen que volver a empezar. Pues ese plano que dura 4 minutos, 3:58, se tardó en planificar 2 semanas. ¿Y entonces cuánto se tardó en esta película, en La soga de Hitchcock, que era todo plano secuencia? Lo siguiente que te iba a decir, es un plano secuencia con truco. Falso, sí. Claro, porque hay 4 o 5 cortes que no se notan al espectador, que es lo que hemos comentado antes del fundido. Porque, por ejemplo, pasan por detrás de una puerta y se queda en negro. Y cuando está en negro, al pasar al otro lado, parece que la cámara no se ha movido. Pero claro, a lo mejor han pasado días. Pero se hizo solo 4 o 5 veces en una película y es muy difícil de hacer. Muy complicado. Bueno, como vemos, muchos términos que todavía tenemos que ir aprendiendo, y hoy lo hemos hecho gracias a Luis Alberto Jiménez, que ha estado una vez más con nosotros en Cultura de Cine, con este diccionario cinéfilo. Pues Luis Alberto Jiménez, que gracias por hace mucho que no hablo de mi página. Venga, de tu libro. De mi libro, más todavía. Por cierto, hay que adelantar que voy a hacer una segunda edición de mi libro, porque hay muchas personas y mucha gente que se quedó sin libro. Bueno, pero vas a recordar cuál era el primero, porque... es el mismo, pero, pero vamos segunda edición. La discapacidad en el cine en 363 películas, que se puede ver y se puede descargar en PDF en mi página de cine, que es www.cineparadisfrutar.com. Pero quiero hacerlo, decirlo todo. Claro, quiero hacerlo en papel porque me están pidiendo mucha gente, y tenga patrocinio o no tenga patrocinio, creo que lo voy a hacer. Ya veremos cómo lo hago, pero lo voy a hacer. Pues cuando lo hagan nos lo cuentas aquí en el espacio. Por supuesto. Luis Alberto, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Madrid Norte 100.1. En Buitrago de Lozoya, parrilla y asador El Arco. Disfruta la mejor carne y cortes de la vaca argentina de nuestra típica parrillada de carne, asados de cordero y cabrito y, por supuesto, nuestros postres caseros tradicionales y también postres de dulce de leche. Parrilla argentina y asados El Arco, calle del Arco 6 de Buitrago de Lozoya. Reserva en el 91 279 61 24. Parrilla argentina El Arco, el sabor de la carne argentina en Buitrago de Lozoya. ¡Atención! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Invasión de dinosaurios!